Bueno, pues aquí estamos en el debate de Cuchillos Nuevos. Vamos a tener la opinión de David Santiso, aquí presente, que se ha leído la obra, el TVO, y estuvo también en la presentación, con lo cual tenemos ahí una información más o menos similar o parecida, ¿no? Entonces, bueno, en principio, yo he dado una pequeña opinión, ahora quiero puntualizar un par de cosas. ¿Qué te pareció a ti, Dio? Bueno, a mí, a ver, en la estética me ha gustado. Lo que es el dibujo, el estilo, e incluso los vivos que están los personajes, como están a punto de pasar a ser una animación, porque entre una viñeta y otra a veces se recrea tanto en el gesto que se alarga en exceso, quizás, ¿no? Por un lado me gusta eso, pero yo creo que abusa de ello. Y eso impide que la historia no avance. De hecho, es como si estuviéramos leyendo El Señor de los Anillos y no hubiéramos salido de Hobbitón. Sí. Porque esto se ve que es grande, es una presentación de personajes en el cual el protagonista básicamente lo único que ha hecho es cazar un jabalí y caminar hacia un bosque, hacia un árbol. Y sabes grande. que lo acechan un poco por ahí, sabes que hay un trasfondo, sí, pero... hay el lobo, por ejemplo, el diseño del... No contemos demasiado el argumento, pero... Bueno, yo quería spoilear un poco también, no tengo problema. No, que la gente se lo compre. Ya, hombre, que se lo compra aún así, pero que decirte que, por ejemplo, hay un lobo que es uno de los protagonistas, que me encanta el diseño, porque es un lobo de estos así muy caricaturesco, pero en plan de fábula, que podría ser el lobo casi de la Caperucita Roja o algo así, ¿no? Pero como en más medieval, sí, después se desfasa y tal, pero bueno, que me gustó ese diseño, me gustó incluso la presentación que tiene el personaje, pero del protagonista de Nalón es que no le acabamos de ver hacer nada, que es decir, es un Conan que solo camina y que bebe cerveza. Bueno, eso está bien, también lo hace Conan. Pero me faltan las mujeres, me falta que la presentación de él tendría que ser a hachazo limpio contra unos cuantos ghouls, o contra unos cuantos goblins, o contra unos trasghouls. Es cierto que en lo que es secuencias de acción y tal, básicamente no existen. Esto... Claro, es que tiene más acción la bruja o la vieja esta que está por ahí, sí, la lía más, que la presenta más o tal, que lo que realmente el protagonista se ha ido de casa. ¿No sabes por qué? Ha dicho, papá, bueno, no ha dicho nada, se ha pirado de casa sin decirle nada, y como que sus hermanos están por ahí. Después hay unos cuchillos negros que no salen en todo el cómic, que se llama Cuchillos Negros, pero no hay ningún cuchillo negro en el cómic. Que no, negro no, pero hay, porque seguro que hay, sí, en las últimas viñetas hay una reseña, hay unos anillos por ahí también, unas historias. Yo creo que era un poco lo que estaba explicando en eso sí que coincidimos un poco, aunque yo lo veo desde otro punto de vista. Lo que contaba un poco antes en el análisis de la obra. Yo creo que sí es verdad que se ha metido en una cosa que es muy difícil, que es contar, es casi lenguaje mudo, casi no hay texto. Yeah. Claro, eso es muy complicado porque tienes que mostrar y explicar a la gente de una forma absolutamente visual. Sí. Con lo cual muchas veces, y cuando menos información tienes, pues puede dar lugar a equívocos, es decir... Pero no avanza, el tema es que la historia no acaba de arrancar y estás ahí... Hay cosas que me gustan mucho, es decir, yo a mí... Estéticamente es una preciosidad. Sí, estéticamente, solamente por los dibujos, solo hay un dibujo que no me gustó, una viñeta, a ver si la encuentro, que es el del árbol. La del árbol. Esta, que lleva confusión, que parece una bomba atómica, no es una bomba atómica. Yo creo que esta tenía que haberla vuelto a dibujar. Pero bueno, es la única viñeta que me... ¿Sabes? Sale el árbol que sale en varias... En otras viñetas sale desde otro punto de vista y está mejor, pero ese árbol no me gustó. Y por ejemplo, aquí en El Trabajador de los Negros con el lobo es una pasada. Esto es precioso. Esto es una pasada. Y este lobo, ¿no lo veis? Que tiene estética... Son dos páginas que dices tú, pero esas dos páginas lo único que es al lobo surgir y yo a mí es lo que me pasa. Yo creo que le falta lo que es el transcribir la historia, pasarla a las viñetas. Que no fluye y que no avanza. Y si se supone que son dos... Porque si esto se me dices tú, ves que van a ser 1000 tomos. Vale, es una presentación... Pero claro, es que son 3 tomos. Quiere decir que es que esto es la presentación o la primera parte, debería de haber llegado más lejos, claro. El primer acto. Y se queda ahí un poco. Y me falta más de Nalón. Yo quiero verle en acción, quiero verle repartir. Lo que supongo, esto es suponer. Pero yo creo que el segundo tomo, que ya ha dicho que va a ampliar el número de páginas y que para el tercero ni sabe lo que va a tener, yo creo que ya entonces empezará... Yo ahí espero que le meta caña, pero aún así yo creo que le falta un poquito de eso, de lenguaje... Yo lo que sé de cómic o lenguaje, o lo que es transcribir... No, él tiene la idea muy clara, pero no la acaba de transmitir al
a las viñetas. Yo creo que en cuestión de narrativa está muy bien. O sea, está muy bien porque a ver, es muy fácil de leer, se entiende y sabes perfectamente lo que te pasa. Sí, Eso es lo más importante que le puedes pedir a un TVO, que sea claro y conciso y que te cuente una historia. Referido a lo mismo, sí es cierto que pasan muy pocas cosas para el número de páginas. Claro. Pasan muy pocas cosas. Porque precisamente te paras en explicar tanta serie de cosas, tanto pequeño detalle. Yo me acuerdo que había un amigo mío que decía, en Terminator 2, por poner un ejemplo, ¿por qué el James Cameron se dedica a sacar primeros planos de botas rompiendo gafas, aplastando gafas en el suelo? Y dice, no lo entiendo. Pues para que entendáis el concepto, es algo así. O sea, es que de vez en cuando se para mucho en el gesto, se para en el gesto y tal. Y bueno, a mí no me entorpece, pero sí que me hubiera gustado creo que abusa de ello. Que pasasen más cosas. Yo es que me reservo, digo, es a lo que mejor Conan además es todo lo contrario, es un mucho Conan, texto, sí, sí. pero es mucho texto, es justo todo lo contrario. Conan, el clásico, es mucho texto y pasan muchas cosas. A ver, hay que tener, dicho así de claro, hay que tener las narices bien grandes, por no decir otra palabra, para poder meterte en esto. O sea, hay que ser muy valiente. No vale cualquiera meterse aquí de repente voy a contar una cosa a este ritmo, la voy a contar de esta forma y encima la voy a hacer casi sin recurrir a diálogos. Y encima me voy a parar mucho en pequeñas secuencias y tal, no sé cuánto. Hay que reconocer que hay una valentía enorme por parte de Israel, pero sí es cierto que a lo mejor sí te queda un poquito corto en ese sentido. A mí sí me pasó, pero también es cierto que te lo lees en un momento. Sí, te lo lees un Y es muy claro. Pero yo no me acaba de atrapar. El tema es que el cómic no me acaba de atrapar como para decir, este personaje me ha fascinado. Es que el protagonista, ya te digo, que no me hace nada en toda la película. Es que solo ha caminado, va hasta el árbol. Es que no llega, quiero decir, cuando debería de ser eso, la presentación, en vez de coger y comer un jabalí, que no es que esté mal, pero debería de repartir contra unos cuantos bichos o contra unos tal. Todo el mundo tiene que comer en la vida, hijo. Es que tiene más importancia el lobo o el otro chico, el lobo a mí sí que me causa el gordo, el amigo gordo tiene más importancia en esta parte de la trama, y es que es el típico amigo que va a ser el típico escudero, el amigo tontorrón del héroe, sabes que va a llegar allí y tal, que es un estereotipo, ¿no? Yo al lobo le veo muchas posibilidades. Incluso a la vieja tiene como más importancia. Pero sí, me falta del protagonista y imagino que la segunda parte pues ya sí que empezará a repartir mandoblazos y empezará a repartir cuchillos. Yo creo que hay que esperar un poco a la y sobre todo eso, porque además la velocidad tiene que dibujar este hombre. Tú ten en cuenta que se ha hecho 100 páginas, quiere hacerse otras 100 y pico dentro de 6 meses. Sí. No es fácil eso, ¿eh? No. Y luego quiere hacer un tercero, o sea, no va a parar en todo el año. En un año sí. Porque luego, se va... no solamente es eso, que hay que dar los grises, hay que darle el tintado. A mí me gustó mucho conocerle, que nos contase un poco cómo fue el proceso. Eso sí que me gustó. Y es un tío estupendo, ¿eh? Sí, es un tío muy majo, ¿eh? Entonces, pero vamos a esperar al segundo, que le llevará su trabajo y nosotros estaremos atentos y vosotros acercaros. Por cierto, voy a alabar otra cosa que no conté antes, que sí que me gustaría, que es a The Rocketman Project, que se embarque en este tipo de trabajos, sobre todo porque se han esforzado mucho en sacarlo y a un precio muy asequible, porque son ni 12 euros, o sea, es un precio muy asequible para el montón de páginas que tiene y que se esfuercen en eso, precisamente en hacer este tipo de mecenazgos que verdaderamente, si no de otra forma, no conoceríamos este tipo de trabajos, y a la gente que se esfuerza en hacerlo, por supuesto. Por cierto, os dejo tanto en este vídeo como en el de la presentación del cómic, os voy a dejar la página web de The Rocketman Project para que podáis entrar en ella y ver las novedades que hay. Bueno, pues lo dejamos aquí. La semana que viene un poquito más en Cómicas Tú.